Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla, ahora en un formato distinto, porque, bueno, tenemos a dos grandes invitadas de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. Ella es Roxana Cosío, a la derecha, y luego Nayeli Oviedo, que están aquí presentes para hablar de ¿Quién quiere ser millonario? Una película que es muy significativa para mucha gente, pero que además tiene temas bien interesantes que vamos a conversar. Así es que vamos a empezar con Nayeli. Cuéntanos, Nayeli, de esta hermosa película hindú. Pues mira, la verdad es que primero les voy a contar un poco de la película en general. Esta película es una película que se estrenó en el 2008. Y sí, ya tiene sus buenos años. Y creo que eso la ha hecho también un poco un clásico entre ciertas generaciones. Y además es una película que fue multipremiada, o sea, como parte de la historia, tuvo 8 premios de Oscar. Me parece que es la segunda película que tuvo como este número de premios. Ah, de premios. Porque las nominaciones las ganó. Entonces, mira, la película es una película que narra la vida de un hombre, Jamil, que está a punto de ganar en un concurso muy famoso que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y la idea es que en algún momento empieza a tener tan bien sus respuestas que dudan de si está siendo ayudado por alguien. ¿Por qué? Porque hay una parte al inicio de la película en la que dicen que ha habido en ese programa profesionistas de alta élite que no han logrado superar la segunda o tercera pregunta. Y él estaba a punto de ganar el premio máximo. Entonces, es una película que creo que a lo largo del camino nos va mostrando cómo todas las preguntas las va respondiendo, porque básicamente la vida lo había preparado para eso. Inicia desde cómo su infancia en la pobreza lo ayuda a entender y a tener conocimiento, a cómo su paso como un niño de la calle y finalmente la historia de amor con Laika, me parece que recuerdo el nombre. Creo que todo eso nos va narrando cómo no necesita ser una persona como sumamente preparada o sumamente instruida. Con muchas lecturas. Y que la vida misma te puede preparar y te puede dar mucho conocimiento que le sirvió a él para darle respuesta y finalmente ganar. Creo que es una película que también nos narra un poco cómo, lo platicábamos de cómo se criminaliza un poco a la pobreza, porque creo que eso era algo... Se estigmatiza. Se estigmatiza. Sí, efectivamente, creo que ese era el problema, que él era una persona pobre, que de hecho una de sus... Cuando lo presentan dice que es un asistente de un centro, de un call center. Muy típico de la India. Exactamente. Entonces, lo que dice es que como alguien con esas características, sin una formación, una instrucción académica, está lográndolo. Entonces, también creemos que narra esta parte de la pobreza y cómo la pobreza lo termina criminalizando, lo terminan queriendo criminalizar, y cómo, a pesar de la pobreza, adquirió conocimiento. Entonces, la verdad es que nos pareció una película muy interesante que creemos que podemos sacar mucho para esta actividad. Sí, sin duda, ¿no? Los clichés, los estereotipos, ¿no? Y esta visión clasista que parece que compartimos en India y México, ¿no? Y bueno, pues Rox, además de ser una película, como ya nos dijo Nayeli, con multipremiada y con todos estos buenos puntos, ¿no? Para visionarla y entretenerse. Además, dice Nayeli, tiene temas bien profundos, ¿no? Sí, José Ra, pero primero que nada, un saludo a toda tu audiencia que cada viernes están con nosotros. Queremos aprovechar este pequeño espacio y principalmente agradecerte, ¿no? Esta invitación, porque ya teníamos tiempo de querer analizar. Les quiero platicar. Se cotizan más que Damián Castro. Es que ustedes, aprovechando también este espacio, pues quiero comentarles cómo estuvo, ¿no? Ese acercamiento. Pues es una película antigua, ¿no? Estamos hablando del 2008. Bueno, ya tiene sus ayeres. Afortunadamente es una película que es muy social y que es, pese a todo lo que dura, ¿no? Dura más de 3 horas. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos como que, ay, es una película eterna. Pero la verdad es que
juega también el productor con toda la vida, que es muy, muy importante, muy enriquecedora el contenido que nos da, ¿no? A mí, del punto de vista, como dice esta Nayel, me gustaría resaltar varios puntos, varios temas. Por ejemplo, esta crítica a la corrupción policial, de cómo se llenaron de elementos para torturarlo, para decirle, no, es que tú no eres una persona apta, y cómo lo criminalizaron. Pero un dato importante es que a raíz de que se visualizó esto, la India sí adoptó mecanismos que garantizan el buen procedimiento de la defensa policial, ¿no? Entonces, eso es un buen punto, ¿no? Porque esta película le abrió los ojos a mucha gente, ¿no? Sensibilizó, ¿no? Pues la película, como bien nos habla de una llamada, mal llamada, que muchos críticos decían, la pornografía de la pobreza, que habla precisamente de esta parte de que muchos pensaron que el director se estaba aprovechando de las condiciones infrahumanas que vive mucha gente de la India, ¿no? Y como es ese efecto que generó, también se visibilizó, ¿no? Otro de los puntos que me gustaría también resaltar es el tema de los actores, porque los actores jóvenes, actores que sí vivieron, amateurs, o sea, que sí vivían amateurs, pero que realmente sí vivían este tipo de, no fueron actores que tenían una trayectoria, ¿no? Y entonces el productor hizo un fideicomiso que los apoyó precisamente para su educación hasta los 18 años, si no mal tengo entendido, les garantizó su educación, ¿no? Es otra de las partes. Un proyecto social que ayudó. Por eso es una de las películas muy bien reconocidas. Es la segunda película que ha ganado película para, ¿me recuerdas? Para mejor película, mejor historia, mejor actor. No, mejor actor no, mejor guión, adaptado, porque es una película que viene en el libro, entonces, que había sido ya un bestseller, pero cuando la traen a las pantallas, creo que uno de los, como de las principales expectativas que había era cómo se iban a retratar, y la verdad es que tiene escenas muy fuertes, o sea, de pronto, creo que de violencia al inicio de la película, de la infancia, sobre todo de la infancia, de cómo cuando pierden a su madre, cuando pierde a su familia, a su casa. Perdón que te interrumpa, la forma en que pierden a la mamá, ¿no? Sí. En una protesta. O sea, ¿quién podría decir que tu mamá va a morir en una protesta y que tú no puedes hacer absolutamente nada más que... Madres buscadoras, ¿no? Que pierden la vida buscando. Que pierden la vida, ¿no? O el hermano, ¿no? Que también otro de los aspectos es la historia del hermano, ¿no? Que él, por una parte, Jamal sí quiso estar en el sistema, de irse a un call center, trabajar, y por la otra parte, no tuvo la oportunidad y tuvo que estar con el crimen y al final, pues, son los caminos que uno gana y uno pierde, ¿no? Sí. Exacto. Que además lo interesante de esta película es que justo hace poco se presentó en la Escuela de Justicia Electoral este libro sobre las elecciones en el mundo, ¿no? Y se escoge a la India como uno de esos sistemas, como hubo un seminario sobre eso. Bueno, la India es una democracia, pero tiene todos estos factores donde justo contrastan y hacen pensar que esa democracia no es tan cabal, sí, tienes este tema de pobreza, bueno, al menos en 2008, ¿no? Ha avanzado un poco la India, pero todavía incluso había estas cosas en la India que son terribles de los intocables, ¿no? O sea, un sector de la sociedad que o sea, tiene como menos derechos, tiene menos reconocimiento, ¿no? Entonces, me parece que hablando de democracia, creo que la película se presta mucho para también hacer ese análisis, ¿no? Sí, y sabes que sobre todo también, porque justo la India es un espacio geográfico, para empezar, enorme, donde convergen una innumerable cantidad de, así como en México que tenemos pueblos originarios, ellos también tienen una interculturalidad muy, muy grande. Incluso creo que es una de las regiones que es mucho más marcada que en el caso de México, donde tienen idiomas regionales. Entonces, eso también me recuerda a otro tipo de películas donde demuestran, donde demuestran cómo es imposible que te comuniques con alguien de la región de un lado. Entonces, creo que, o sea, todo este peregrinar que tuvo
que tuvieron estos hermanos desde el momento en el que se quedan huérfanos y cómo van pasando su vida y van transicionando. Creo que es muy importante y sí nos permite ver cómo, para empezar, es un problema muy serio, o era más serio en ese momento, todos los niños de la calle, ¿no? Y cómo empiezan a lucrar con ellos. Entonces, creo que eso, si lo traemos un poco también a nuestro sistema, es algo que en México también existe y también se replica, y creo que nos permite, pues sí, visualizar otros espacios, porque creo que una de los mayores atractivos del cine es que te permite vivir a través de la pantalla. Entonces creo que nos permite vivir, nos permite sensibilizarnos también de cómo es la historia y la situación y qué ocurre. Digo, esta película está ambientada en India, pero también podemos traerlo un poco a nuestra realidad y darnos cuenta de cómo viven ciertas personas y ciertas regiones, ¿no? Sí, finalmente, quizá este tema de la pobreza es algo que no hemos logrado resolver como humanidad, ¿no? Y que de alguna forma sirve, ¿no? De lastre o funciona como un lastre en las democracias, ¿no? Y las democracias jóvenes como la nuestra. Y bueno, pues también, como hay otro factor, me parece, ¿no? Como la televisión juega este doble papel de entretener, ¿no? De alienar a la gente, pero también de alguna manera sirve como un espacio para que gente que viene pues sí, de abajo, ¿no? Tenga la posibilidad de emerger, que creo que 2008 todavía no estaba como todo este furor de las redes sociales, pero hoy lo podríamos como parangonar, ¿no? O sea, pasa mucho como en México, este programa de Quién quiere ser millonario lo ve todo el mundo, ¿no? Pues por eso se vuelve como un asunto ahí. Sí, político y regional, que justamente, exactamente, en la película, digo, una de las escenas en la película es que está el detective y hay un policía, y entonces empiezan a platicar entre ellos, digo, está él en el cuarto de tortura y ellos están dialogando, y entonces el investigador le dice algo como, es que, ¿quién lo estaba ayudando? ¿Cómo? Y el policía le dice, ¿y si sí se sabía las respuestas? O sea, y si genuinamente se la sabe, porque realmente, digo, la película logra transmitirnos que es un programa sumamente popular, que es un programa que tiene muchos seguidores y que en India lo conocen, lo saben y lo viven. Y entonces creo que sí nos transmite como, justamente, digo, creo que en el 2008 era un fenómeno en México no tan explorado, el boom que han tenido las redes sociales, y en el 2008 aún la televisión en nuestro país tenía un impacto muy, muy grande. Entonces creo que también nos narra eso y sí nos va demostrando cómo la importancia y trascendencia de este programa que se transmitía en televisión logra sensibilizarlos, porque hay quienes empiezan las opiniones divididas, ¿no? Ya empezaba la polarización de alguna manera, porque hay quien dice, sí tienes razón, y otros dicen, sí, no, está engañando, porque es pobre, seguro, exactamente, es malo, ¿no? Algo que me pareció muy importante en la película y que el productor, insisto, lo hizo súper bien, fue esta parte de que la primera pregunta todavía el productor, el conductor, como que se burlaba, ¿no? Decía, a ver si te la sabes, ¿no? Y conforme fueron pasando los días, las etapas de que él iba respondiendo las preguntas, pero como lo sabe el auditorio, o sea, iba respondiendo las preguntas, pero por a través de las vivencias. Él se iba acordando de cada una de las preguntas. Empírico, y conocimiento empírico, exactamente. Entonces, la primera, o sea, siempre fue como que burla, igual del público, ¿no? Ay, no se la vas a ver, desde que le empieza a escribir, ¿no? Morbo, ¿no? Claro, de hecho, por eso lo presentan así, o sea, empiezan diciendo, a ver, Yami, tú trabajas en un call center, ¿qué haces? Y entonces, y le dicen, no, pero ni siquiera eres el que me llama, eres el asistente, entonces tú eres el que va por el agua hacia el call center, se le antoja una. Entonces se están burlando de él, lo están ridiculizando, y entonces básicamente lo que esperan es que dure 2 preguntas, y ya, y justo como comenta Rox, precisamente lo que le dicen es, híjole, ya, o sea, e incluso hay una parte en la que el conductor trata de engañarlo, y le dice, es tal, porque empezaba a hartarlo. Creo que sí es un hartazgo el de pronto ver que una parte de la población que no pertenecía a su círculo estaba logrando más que sus pares, o a quienes el conductor lograba ver como sus pares.
Creo que es una película realmente muy interesante que nos permite hacer reflexiones desde todos los puntos y creo que sí nos ayuda y podemos moverla y traerla un poco a nuestra realidad hoy, como dices, justamente estas implicaciones que tienen que ver con la democracia, incluso implicaciones jurídicas muy filosóficas que cuando la veíamos realmente nos quedábamos reflexionando. Es una película que nosotras vimos hace muchos años y la volvemos a ver para... Sí, porque nos tenemos que refrescar, no, porque claro, teníamos vivencias que porque, a lo mejor en ese momento... La recordabas de una manera, exactamente. Volverla a vivir y bajo esta idea de la voy a presentar, pues tiene otro contexto, ¿no? Y además hay un tema ahí, como dices tú, Naye, filosófico, porque, o sea, tú te vas con la finta de que este muchacho pues, tiene la aspiración de tener dinero, pero en el fondo es otra cosa, es una reivindicación, es una especie como de mostrar, sí, estoy aquí, ¿no? Y estamos aquí. Y sí, obviamente el dinero es importante, pero creo que la película termina enseñándonos otra cosa, ¿no? O sea, que más bien, de alguna manera, todos podemos cumplir con sueños, puede ser, ¿no? Es muy Bollywood, ¿no? Porque Bollywood tiene siempre este input, ¿no? O sea, de exacerbar esta idea de la felicidad, ¿no? Pero bueno, justamente por eso se volvió una historia pues muy emotiva, ¿no? Porque en muchos países empezaban estos como realities, ¿no? Sí. Que juegan con el morbo. Yo pensaba, oye, que hubiera sido el Joker, ¿no? Porque, claro. Que es lo mismo, a Joker lo invitan para burlarse de él y bueno. Ya sabes en qué termina la película. Sí, similitudes, ¿no? Yo creo que de ahí retomaron, ¿no? Bueno, fue parte de... Sí, pues Y otro punto importante es de que el conductor, bueno, el actor que hizo el papel del presentador, donó todo su dinero precisamente a causas de las personas pobres de la India, ¿no? Y como también fue importante como pues esta película se escribió, dicho por el productor, en Inglaterra, ¿no? Claro. O sea, fue sin ver muchas necesidades, pero realmente yo creo que sí le salió muy bien todo el guión. Y quedó bien desde esa parte, ¿no? Nayo también tiene como unos puntos de vista cinematográficos. Todavía tenemos tiempo, ya... Sí, tenemos unos minutos. Unos minutitos para cerrar con broche de oro nuestra... La fotografía es muy buena. No, sí, definitivamente. La banda sonora, yo creo que también es un tema espectacular, pero realmente, digo, a mí sí me sorprendió un poco esta dirección que logran hacer, porque sí, se grabó en espacios abiertos, lo cual es complicado, y sí logra, o sea, la cantidad de actores que se involucran en el rodaje, y también justo lo que menciona Rox, como esta parte social que tuvo la película para involucrar a mucha gente, a muchos actores. Había, por ejemplo, esta parte hacerlo un proyecto colaborativo. Sí. Entonces, creo que sí es muy, muy importante como que podamos advertir eso de esta película, ¿no? O sea, que la verdad, a diferencia quizás de otras películas donde los actores son precisamente dobles y este tipo de cosas, creo que esta película, además, me parece que tiene un trasfondo social. Y tiene justo como dices, sí. O sea, cómo resalta como esta parte, y creo que algo que también lo platicábamos en algún momento con Rox, cuando lo empiezan a someter, porque al inicio de la película lo están torturando. Entonces, eso nos recuerda también un poco a la tortura como una forma que en México se ha vivido, se ha vivido, que tenemos hoy, gracias a Dios, protocolos y tratados internacionales que nos impiden que sigamos cometiéndolo, ¿no? Pero creo que en ese momento de la historia, cómo narran, cómo a pesar de la tortura que está viviendo, finalmente él sí sigue manteniendo yo lo sabía. Entonces creo que cómo ponen esta figura de, finalmente él sí estaba siendo honesto y a pesar de todas sus condiciones, y más allá de que a pesar, gracias a sus condiciones, es que logró tener todo este conocimiento, como decían los empíricos. Sí, porque, bueno, digamos que al final hay muchas personas que dicen, mi contexto, mi historia, las circunstancias me llevaron a esto, pero como dice Rox al principio decía, no, es una cuestión de elecciones. Cualquier persona con las circunstancias que tenga
llevándolas bien, o sea, articulándolas de algún modo, puede obtener lo que quiera, ¿no? Sí, justamente, pues justo ese es el contraste es el- entre los dos hermanos, que finalmente ambos son niños que vienen de un contexto de pobreza extrema, como ambos se quedan en la calle, como las circunstancias los empiezan a llevar, y justo, o sea, finalmente, aunque en algún momento toman la decisión de irse de este primer espacio donde pensaban dejar ciego al hermano, como finalmente van transitando, pero termina él convertido en un delincuente y su hermano está buscando una forma honrada y honesta de vivir, ¿no? Entonces creo que sí nos permite hacer un contraste de estas dos personas que vienen del mismo lugar y cómo finalmente en el momento de la historia... Que es muy shakespeariano en eso, ¿no? O sea, muy de drama griego, ¿no? O sea, los dos hermanos enfrentados, ¿no? Exactamente. Y finalmente sí, eso ocurre, los dos hermanos se enfrentan. Ojalá que se den una oportunidad de verla, no hemos contado el final, pero la verdad es que es una gran película, te deja muchas lecciones y te deja, más que lecciones también, te da la oportunidad de hacer muchas reflexiones. Y creo que eso es muy bueno y es una película que más allá de entretenerte, porque sí lo logra y sí te entretiene y te logra conmover, te deja pensar, te da mucho para poder pensar y te da un buen mensaje. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de Democracia en Pantalla. Antes, Vieron ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, claro, que fue un excelente formato, ¿no? Un debate, es un cine debate. ¿Ustedes entrarían en un programa de Quiero ser millonario? Pues si hay la chance, pues sí. ¿Sí hay oportunidad? Pues sí, siento que tengo pues, la capacidad la para... posibilidad, más que la posibilidad, ¿no? ¿Creen que sea de suerte? Yo creo que sí hay un factor, ¿no? O sea, ahí te lo plantean porque de hecho la idea que las preguntas vayan teniendo sentido con lo que él había vivido, pues sí hay, a los hindúes creo que dentro de su cosmovisión sí hay una idea de la fortuna, ¿no? Sí, yo creo que sí hay algo de suerte y que de alguna manera es la justicia social, esta justicia divina que reacomoda las cosas, ¿no? Puede ser. Sí, pues vean la película. ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias por estar con ustedes. Me encantó este formato y después nos vuelves a invitar. Sí, claro, si se presta, si la gente quiere. Exactamente. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.